Vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos hoy para hacer un recorrido geográfico por el comienzo de la obra misionera. He querido, después de orar, traerles a ustedes, de acuerdo a la escritura, a través de esta enseñanza, una pequeña vista de cómo inició la predicación del Evangelio después del Señor Jesucristo, a través de la iglesia, los países que primero fueron alcanzados, y luego hacer una comparación con lo que estamos viviendo hoy día y ver cómo encajamos nosotros dentro de todo esto. Porque estamos hablando de que hoy es un culto misionero. ¿Qué quiere decir esto? En un culto misionero esperamos que nuestros corazones sean inspirados por Dios para que nazca el deseo profundo en nosotros de alcanzar el mayor número posible de personas en el mayor número posible de lugares. Lo repito, para que nazca en nosotros el deseo de alcanzar el mayor número de personas en el mayor número de lugares posible. Porque el llamado del Señor Jesucristo a la iglesia es claro. Dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quiero aclararles que para el resto, para los demás continentes, nosotros somos el nuevo mundo. Cuando digo nosotros, estoy hablando de este continente que compone Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Nosotros, desde Norteamérica hasta lo último allá en la puntita sur, en la Patagonia, donde ya queda el final de Suramérica, somos considerados el nuevo mundo. Aunque existíamos, pero no estábamos en la historia. Después que llegaron a descubrirnos, entre comillas, se dieron cuenta que somos tan milenarios como los demás. Entonces no es que seamos tan nuevos, sino nuevos dentro de los anales de la historia. ¿Qué quiere decir? Que hubo un día que, dice la historia, un navegante, explorador, que lo llamamos en español Cristóbal Colón, o en otro idioma Christopher Columbus. Buscaba un apoyo porque él decía: hay otra ruta para ir al oriente, para ir a la India. Y él abogaba es que la tierra es redonda y hay una ruta, hay otra ruta, porque la ruta que ellos usaban siempre era la ruta que ellos habían tenido allá. Él decía: no, hay otra ruta. Y en su tierra no encontró, pues todos dicen que nació ¿en dónde? En Italia, ¿cierto? ¿En qué ciudad? En Génova. Pero en su país no encontró apoyo. Entonces vino buscando apoyo hasta que llegó a España. Y en España lo apoyaron los reyes y salió en su viaje y nos descubrió. Nos encontraron. Pero como él pensó al principio que había llegado a la India, por eso los primeros lugares donde tocó tierra, que fue realmente unas islas del Caribe,
Por eso se llaman las Indias Occidentales. En términos de ese grupito de Indias que están ahí, de islas que están ahí, se le llaman las Indias Occidentales. O en inglés, que es donde realmente se nombran así, West Indies. West Indies quiere decir las Indias Occidentales, porque él creía que había llegado a la India. De pronto se dio cuenta que no y siguió, y bueno, aquí llegó. ¿Por dónde fue que llegó? ¿Por dónde entró? ¿Ah? Bueno, se nos olvidó la historia. Les aconsejo que vuelvan a la historia. Dejémoslo ahí para que el examen no se haga muy tedioso. Por eso nos llaman el Nuevo Mundo. Porque a la historia aparecimos de último. No es porque no hayamos existido antes, sino para la historia aparecimos de último. Aparecimos con Cristóbal Colón, etcétera. Digo, si es verdad o no es verdad, no estoy aquí para hacer una discusión de historia. Estoy aquí para decirles por qué nos dicen el Nuevo Mundo. Entonces, a partir de ahí, pues se formaron los países, los aborígenes fueron sacados, ¿verdad?, de muchos lugares, y apareció Norteamérica con lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, y aunque algunos no lo creen, pero México es parte de Norteamérica, según la geografía. Y luego todo Centroamérica, a partir de Guatemala hacia acá, hasta que llegamos ahí a Panamá, que es un istmo o una pequeña conexión de tierra entre el sur y lo que sigue de ahí para allá. Entonces quedamos nosotros de aquí hacia abajo hasta la puntita de allá. ¿Por qué les hago este recuento geográfico? Porque es importante para nosotros entender que el Evangelio comenzó a ser predicado en un lugar que hoy día nosotros le llamamos el Medio Oriente. Pero en el Medio Oriente hay un lugar que es llamado el ombligo de la tierra, que se llama Israel. Y en Jerusalén, en Israel hay una ciudad que se llama Jerusalén, y allí fue donde inició la iglesia. Es importante que lo tenga claro, porque se dicen tantas cosas y algunas veces nosotros no conocemos la historia, y nuestra historia de iglesia es esa. Nuestra historia de iglesia es esa. La iglesia nació en Jerusalén, en Israel. ¿Le hace extraño? ¿No? Bueno, está bien, entonces sigamos. Si se le hace extraño, no se preocupe. Vaya a la Biblia y estudie y verá que ahí fue que comenzamos. En Jerusalén, en el día de Pentecostés. Sobre 120 que estaban allí en oración y en ayuno y en búsqueda del Señor, y allí inicia la marcha de la iglesia en esta vida moderna, en esta vida que en esta etapa después de Cristo. Y quiero llevarles a través de la Escritura. Aquí les leí un poquito del apóstol Pablo, pero antes del apóstol Pablo, si usted quiere saber, vamos al libro de los Hechos. Y examinemos poco a poco cómo es que se va expandiendo la iglesia. En el capítulo 6 aparecen los diáconos y un hombre llamado Esteban. Esto causó una gran conmoción porque llegó a ser el primer mártir de la iglesia, Esteban. Entonces, el capítulo 7 habla del discurso de él y de su muerte. En el capítulo 8 aparece la primera gran persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén. En el verso 4 comienza la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén y fuera de Israel. ¿Qué dice?
pero los que fueron esparcidos. ¿Por qué en el verso 1 de ese capítulo 8 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria? ¿Quiénes todos? Pues los creyentes que estaban en Jerusalén. En este verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, ahí comienza, en este capítulo comienza a salir el evangelio de los contornos de Israel y de Jerusalén, de Judea. En este capítulo allí dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí comienza la primera salida, con un hombre de la iglesia que se llamaba Felipe, que era diácono de la iglesia, que había estado encargado juntamente con Esteban de repartir harina y bueno, la ayuda social de la iglesia, para que me entiendan. Estaban a cargo del departamento de la ayuda social de la iglesia. Entonces este hombre, como también todos fueron esparcidos, él llegó a Samaria. Pero este diácono era un buen hombre de Dios y resultó siendo un evangelista. No porque lo nombraron ni le pusieron las manos para que fuera evangelista, no, porque déjeme decirle que el llamado de las cosas de Dios lo hace Dios. Y lo que este hombre hizo fue lo mismo que hicieron muchos. No se preocupe, el término evangelista algunos de nosotros lo vemos como es, con respeto, y es parte del ministerio, pero realmente todos los que fueron esparcidos perdón, realmente todos los que fueron esparcidos, dice ahí, iban anunciando el evangelio. O sea, todos se volvieron evangelistas. Todos, porque dice: todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces todos se volvieron evangelistas. ¿Quién es un evangelista? El que evangeliza. ¿Está claro? ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Evangelice. ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Evangelice. ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Evangelice. Algunas personas creemos que evangelista es el que se para en el púlpito a predicar y lo nombran evangelista. No, evangelista es el que evangeliza. Si tiene el título pero no evangeliza, tiene el título pero no lo es. A la gente le gustan mucho los títulos y lo exótico, pero realmente no se trata del título. Este hombre Felipe llegó a Samaria porque todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, todos se volvieron evangelistas de un susto o por un susto. Quiera Dios que nosotros no nos volvamos evangelistas por el susto. Pero si es necesario, no pasa nada. El Señor sabe cómo funcionamos. ¿Sí? El Señor sabe cómo funcionamos. Felipe llega a Samaria. Luego en el capítulo 8, en el verso 26, hay otra extensión. Oiga esto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes o Candace, como lo quiera pronunciar, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea,
¿Cómo le llaman al que está frente de los tesoros? Ministro de Hacienda, ¿cierto? Hoy. Claro, el tesorero, pero hoy día el tesorero es para una cosa pequeña. Cuando quieren hablar del país, hablan del ministro de Hacienda. El hombre se llamaba ministro de Hacienda, porque no dicen ningún otro nombre. Dice que era un funcionario que estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate. Él se acerca, le pregunta, el hombre le dice: ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Le dice: pues yo le puedo explicar. Subió al carro, le explicó, y ya en el verso 38 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y en el verso 39 y 40 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, que después del evangelio ser predicado y ser anunciado en Jerusalén, como segundo lugar llega a Samaria, y de Samaria se extiende inmediatamente al África. Esos fueron los primeros pasos de la extensión del evangelio. ¿A dónde llega? A Etiopía, el África. Eso fue inmediato, eso fue así. Usted dirá: pero uno solo. La historia dice que ese funcionario predicó el evangelio. De hecho, allá había gente creyente de la clase alta y de la clase gobernante. Si usted analiza la historia, dice que este hombre era el ministro de Hacienda. ¿Y a dónde estaba? En Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo? Había venido para adorar. O sea, ya había allá en Etiopía, en el África, ya había en la élite, porque algunos han creído y algunos han pretendido siempre despreciar el evangelio. El evangelio es para los que no saben nada. El evangelio es para las personas que nunca estudiaron. El evangelio es para aquellas personas que no tienen 4 dedos de frente. El evangelio, y cada uno trata de decir a su manera para desprestigiar el evangelio, pero usted nota aquí que el evangelio siempre ha estado, y la palabra de Dios siempre ha estado, porque es lo que es. ¿Cómo me va a decir a mí? Alguien puede ser una persona que diga lo que quiera, pero el que no tiene 4 dedos de frente es él. ¿Cómo me va a hablar que las cosas de Dios son para el que no tiene 4 dedos de frente? Y entonces el Dios creador de los cielos y de la tierra, ¿quién es? Si la sabiduría de los hombres para él es nada. Tenemos al más sabio, al omnisciente. Allá estaba este hombre, en el cuerpo de gobierno habían gente que creían. No solamente que decían que creían, eran creyentes practicantes, como este ministro de Hacienda que había venido a Jerusalén a adorar. ¿Qué era lo que no tenía él? Aunque creía a la palabra de Dios, no conocía a Cristo. Porque usted sabe que solo hay un camino para la salvación. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él dice: yo soy el camino. No dice uno de los caminos, sino el camino. O sea, es absoluto, es una verdad absoluta. No hay otro camino. El Señor Jesucristo. Este hombre no lo conocía, y entonces cuando ya Felipe le explica, este hombre se manda a bautizar y el Señor hace un milagro. Porque siempre Dios ha hecho milagros y todavía sigue haciendo milagros. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros hoy? Levante las manos el que cree que Dios sigue haciendo milagros hoy. Levante las 2 manos el que cree que Dios sigue y seguirá haciendo milagros. Amén, gloria al Señor.
¿Cuál milagro? Arrebató el Espíritu Santo a Felipe. Cuando ya salieron del agua, que el hombre es bautizado y salen del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Se desapareció de frente del otro. Dice, no lo vio más. No es que él vio, algunos creen que el milagro es que él vio cuando Felipe. No. Dice así textualmente, dice, y el eunuco no lo vio más. O sea, lo estaba viendo y de repente se le desapareció. El Señor tiene el poder. Tan grande es su poder que un día de esto no se va a desaparecer Felipe, se va a desaparecer millones y millones de Felipes al mismo tiempo. Y estoy diciéndolo en una manera parafraseada. Un día de esto se van a desaparecer millones y millones de Felipes. Y la gente no va a ver tampoco. Sencillamente no los verán más. Gloria al nombre del Señor. Cuando Felipe se desaparece, dice la escritura, el eunuco siguió gozoso su camino. O sea, se fue para donde iba. ¿A dónde iba? A Etiopía. ¿Y qué hizo en Etiopía? La historia dice, por eso entre los etíopes el cristianismo ha sido fuerte. La escritura dice que este hombre, por su posición de altura que tenía, llegó y predicó ahora no solamente lo que ya él creía en Dios, en el Padre, sino que predicó a Jesucristo como el Salvador y como el Señor. Y muchísima gente en Etiopía entregó su vida a Cristo. Así que el evangelio comienza en Jerusalén, pasa a Samaria y en un minuto pasa de Samaria. Cuando digo un minuto es una forma parafraseada de decirlo, ¿cierto? En un momento, eso fue rapidísimo, que pasa de allí al África. Mire, hay gente que no cree, pero el Señor tiene tanto poder. Y el evangelio del Señor ha sido perseguido y tratado de ser detenido en cuanto lugar usted se pueda imaginar. Aquí en esta tierra también. En nuestra tierra también. Cuando yo era niño todavía era así. Aquí donde estamos. Girón era como ir a Roma. Girón, aquí. Esta belleza de pueblo colonial que tenemos aquí era como ir a Roma. En Girón no se permitía predicar. Aquí se atentaba contra los evangélicos cuando yo era niño. Y mire que yo no estoy viejo, o sea, no hace mucho. No hace mucho. Aquí. Yo recuerdo aquí, en nuestra primera iglesia del Movimiento Misionero Mundial, yo era un niño y yo asistía a la iglesia. Y recuerdo que había una hermana, recuerdo la historia, yo se la he contado a ustedes, pero la quiero volver a contar. Una hermana que ya entregó su vida al Señor y la iglesia era pequeña. Y esta hermana, cada vez que venía al culto, recibía lo que los santanderianos llamamos una tanda. Cada vez que venía culto, y venía culto cada vez que había culto, la hermana recibía una golpiza de parte de su esposo, que era inconverso. Una golpiza por culto. Y ella venía a todos los cultos. ¿Cuántas golpizas se llevaba a la semana? Bueno, si tenían la misma frecuencia que nosotros tenemos aquí, serían 5 golpizas semanales. Hasta que el marido dijo, no más. Dijo, esta mujer está empecinada, tiene que ser que ese marido que tiene allá
la tiene ya que es capaz de aguantarse una golpiza por culto, y fue y se trajo un revólver y le dijo del sábado para el domingo: mire lo que traje. Este es para usted, le dijo, porque usted a mí no me va a creer que usted va a hacer lo que se le dé la gana. Usted es mi mujer. Usted se enamoró de yo no sé quién será el tipo ese, pero me importa un comino. Próxima vez que usted intente salir de aquí, con este la mato. Y era sábado y al otro día había culto. La hermana se arregló, se bañó, se puso la ropa, tomó la Biblia y fue donde el marido que estaba en la sala le dijo: ¿ya sacó el revólver? Porque yo me voy para el culto. Si me va a matar, máteme ya, porque si no me mata ya, yo ya estoy, mire, ya voy para el culto. Y el hombre quedó seco. No porque él no fuera capaz de matarla, sino porque hay un Dios en el cielo que le prueba a los seres humanos que sin importar lo que diga aquel y el otro, hay alguien más grande que todos. Y el hombre quedó seco, no fue capaz de levantarse de la silla, y la vio salir lleno de ira. Después que ella se fue y buscó el revólver, lo puso en una pretina, se arregló y dijo: voy para esa iglesia. Ahora no la voy a matar a ella sola, la voy a matar con ese tipo, a lo mejor será el pastor. Y se vino para la iglesia a matar a la mujer y al amante. ¿Quién sería? El pastor. Y llegó, la iglesia nuestra era pequeñita, era en una casa en arriendo, quedaba allí donde ahora queda una estación de gasolina, era la carrera 18, allí quedaba nuestra iglesia. Yo era niño, yo no vi al hombre, yo no recuerdo, yo era muy niño, no recuerdo, pero sí recuerdo el testimonio de la hermana y el de él. Ese día llegó a la escuela dominical detrás de la señora y se paró en la puerta a ver cuál era, y traía el revólver, a ver cuál era el amante de la mujer, que era tan fuerte su amor por ese amante que ella era capaz de desafiar la muerte. Entonces lo iba a matar a él y a ella, y se paró a ver quién era el amante. Y cuando se paró ahí, ya estaban en la predicación y el pastor estaba predicando, y el pastor, como cualquier pastor, predicó el mensaje que Dios le dio y le decía: por eso, amigo, aunque usted no lo entienda, Jesucristo lo ama. Y aunque a usted le parezca, él no sabía que ese hombre que estaba parado a la puerta venía a matar a un amante y a esa mujer. ¿Cuál amante? Pues él no sabía quién era, tenía que ser alguien. Pero el pastor siguió predicando su mensaje y dijo: y si usted está tan mal que no encuentra paz en su corazón, sencillo, venga y entréguele su vida a Cristo y usted verá cuál es el amor que se tiene por el Señor. Cada hombre oyó eso, se le fueron bajando los ánimos y dejó de querer buscar al amante con la vista y siguió escuchando la predicación. Y cuando el pastor dijo: ¿quién quiere entregar su vida a Cristo?, allá pasó el hombre a llorar al frente. Dijo: yo quiero entregar mi vida a Cristo. El evangelio tiene un poder, hermano, que no lo puede tener nadie. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y lo dijo por el Espíritu Santo, palabra de Dios mismo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que este evangelio ha triunfado en el viejo mundo y en el nuevo mundo. Y lo han tratado de detener en el viejo mundo y en el nuevo mundo. A nosotros nos dicen que somos el tercer mundo. Yo no sé cuál es el segundo. Se supone que el primero era aquel mundo conocido. No sé cuál es el segundo y no sé por qué somos el tercero, pero de todas maneras, no importa. Si somos el tercero o el cuarto mundo, no importa. El evangelio del Señor Jesucristo
ha sido poderoso en el primer mundo, en el segundo sin que yo sepa cuál es, y en el tercero también. Gloria al nombre del Señor. Después de esto pasa al África. Ahora yo quiero leer con ustedes allá en Gálatas. Porque después de ese capítulo aparece el capítulo 9, donde está el apóstol Pablo en su conversión. Miremos qué dice el apóstol Pablo. Capítulo 15, el capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, primero Jerusalén, Judea, luego Samaria, enseguida África, ahora Arabia. ¿Qué quiere decir? Golfo Pérsico, Medio Oriente. ¿Qué cosas, no? Golfo Pérsico, Arabia. Y luego regresa a Damasco. ¿Dónde es Damasco? Capital de Siria. Y se predica en Siria. Interesante, ¿no les parece? ¿A cuánto les parece interesante esto que dice aquí? En el verso 21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Caramba, Cilicia. ¿Dónde era Cilicia? Turquía. Estamos haciendo un recorrido geográfico por los comienzos de la obra misionera. Entonces estamos viendo Jerusalén, Judea, Samaria, Etiopía en el África, Arabia, Golfo Pérsico, y luego Siria, y luego Turquía. Alabado sea Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Eso es más rápido de lo que usted y yo nos imaginamos. Gloria al nombre del Señor. Usted dirá: pero una sola, pero usted dice que entró allá a Etiopía y uno solo. Eso es lo que usted y yo no podemos explicar. ¿Cómo para hacer la obra de Dios, Dios llamó a un solo? Abraham. Y Él lo dice en su palabra: cuando Abraham, vuestro padre, no era sino uno solo, yo lo llamé y lo multipliqué, dice. ¿Lo ha leído? Al Señor le basta con enviar uno solo. Digo, al Señor le basta con uno solo. Porque no es ese uno, es el Señor a través de ese uno. Levante la mano los que me entienden ahora. Por ejemplo, hace 50 y un poquito de años en Colombia no éramos sino una sola iglesia pequeñita. Comenzó en el Socorro y después aquí en Bucaramanga, y en Bucaramanga no había sino una sola iglesia pequeñita. Y yo era niño y recuerdo el grito que yo se los he dicho a ustedes, un grito enorme de la congregación de la Convención Nacional, que seríamos como 50 personas. Era la Convención Nacional de Colombia. Yo oí ese grito, amén, porque el pastor acababa de anunciar: hermanos, ya somos 13 iglesias. Ahora somos casi 2000 iglesias en este mismo país. En aquel tiempo no era sino Puerto Rico, Colombia y bueno, unos 2 o 3 lugarcitos que se estaba tratando de llegar. En este momento más de 70 países en los 5 continentes, porque el evangelio es poder de Dios. El Señor no necesita, hermanos, lo que usted y yo necesitamos.
Él solamente cuando encuentra uno que tiene el corazón que Él necesita, con ese uno rompe. Gloria al nombre del Señor. Con ese uno Él hace, hermano, porque es el Señor a través de ese uno. No es ese uno, es el Señor a través de ese uno. ¿Cuántos creen que el Señor todavía tiene su poder en acción para seguir trabajando a través de los que creen a Él? Por eso es que si usted se pone en las manos del Señor a predicar esta palabra, hermano, los resultados son enormes. Pero usted tiene que querer participar. El Señor lo que necesita es ese uno. Ahí estaba ese etíope, uno. Llegó a Etiopía. Vaya y pregunte si en Etiopía ha habido cristianismo. Pregunte si en Siria ha habido cristianismo. Y a usted le hablarán. ¿Cómo le llaman al cristianismo de Siria? La Iglesia Ortodoxa Siria, hasta el sol de hoy, y le pusieron nombre, Iglesia Ortodoxa Siria. Sí, señor. En Etiopía, que si hay cristianismo, ay Dios mío, también le pusieron un nombre a la Iglesia Cristiana de Etiopía. Y usted se puede comenzar a analizar y usted se da cuenta, con uno solo que el Señor entre en un lugar, con eso basta, porque el Señor va a manifestarse a través de ese uno, porque para el Señor no hay barreras. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces luego aquí dice Siria y Turquía. Cuando usted quiere seguir mirando los lugares geográficos donde en ese primer momento de la historia de la iglesia entra el evangelio, entonces usted puede seguir allá en el capítulo 11. Se forma un segundo centro misionero. El primero fue Jerusalén, que era desde donde se enviaba el evangelio a la gran parte de lugares donde la gente ya eran judíos. Pero en el capítulo 11 dice: los que habían sido esparcidos, verso 19, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Fenicia, el Líbano. Aunque los fenicios realmente se supone que vinieron de una isla que se llama Fenis, así que bien pudieron haber llegado acá y allá, pero los fenicios fueron los que se establecieron en las regiones del Líbano que antes se conocieron como Tiro y Sidón. Hoy, en el lenguaje de la historia moderna, se llama Fenicia. Los fenicios fueron grandes navegantes y que hicieron una empresa muy grande de mercadería y multinacionales de comercio, para que me entienda, lo que hoy es el Líbano. Mire usted cómo esto va llegando. ¿Qué más dice? Chipre, esa isla que queda ahí en el Mediterráneo. Y Antioquía, ¿dónde? Antioquía es en Siria, porque habían dos Antioquías, una Antioquía de Siria y una Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia quedaba allá en una región de que hoy es Turquía, y Antioquía de Siria en una región muy cerquito de una ciudad que usted ha oído nombrar ahora último. ¿Cuántos han oído nombrar a una ciudad que se llama Alepo? Levante la mano los que han oído nombrar a una ciudad que se llama Alepo. ¿Dónde queda? ¿En Argentina? En Siria. Bueno, Alepo. Ahí cerquita de Alepo, ahí quedaba esta Antioquía. No es de extrañar que usted encuentra toda esa cantidad de persecuciones y luchas y batallas contra el cristianismo y unas organizaciones en esos mismos sectores tratando de reducir a cero el cristianismo, ¿cierto? Mire qué cosa, interesantísimo. Gloria al nombre del Señor. Pero esto no es nuevo.
en este lugar llamado Antioquía se fundó el segundo centro misionero internacional de la obra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo. Desde Jerusalén se promovía la predicación a todos los que fueran judíos, y desde Antioquía de Siria se promovía la predicación a todos los que fueran gentiles, aunque estaba compuesta por gente. Y el gran vaso, canal que Dios usó para promover el Evangelio entre los gentiles no era un gentil, era un judío. Se llamaba Saulo de Tarso, y luego el Señor le puso Pablo. Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín, dice él. Era fariseo, era un doctor, estudió a los pies de Gamaliel en Jerusalén, aunque nació en Tarso, en Cilicia. Tenía ciudadanía romana también, porque nació allá, pero era judío de la raíz del linaje. Y ahí se forma ese segundo centro. Dice en el verso 20: había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales también entraron en Antioquía. Ojo con esto. ¿Dónde quedaba Cirene? En Egipto. O sea que en este momento que pasamos al capítulo 11, comenzó en el África, en Etiopía, pero en este momento ya hay también creyentes en Egipto. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano, el Evangelio no hay quien lo detenga. Gloria al nombre del Señor. No importa si lo tratan de detener grupos armados religiosos o grupos armados políticos, da igual. En Jerusalén lo trató de detener organizaciones religiosas. En otros lugares los han tratado de detener organizaciones políticas armadas. En otra nación lo ha tratado de detener gobiernos. Pero yo le digo la verdad, y se lo digo con toda tranquilidad, pero se lo digo con alegría y con gozo: el Evangelio no lo puede detener ni grupos armados religiosos, ni grupos armados políticos, ni gobiernos, ni imperios, ni el diablo, ni los demonios, ni el infierno. El Señor Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Levante la mano el que dice amén, amén, amén. Diga otra vez conmigo: amén, amén y amén. Estamos haciendo un pequeño recorrido, pero cuando yo comienzo a hacer el recorrido me emociono. Alguno me preguntó un día: pastor, ¿y usted por qué comienza a hablar despacito y de pronto usted se emociona? Y dijo: no sé, me va entrando como una cosa, me va dando como una alegría. Cada vez que recuerdo todas las maravillas del Señor al predicar, cada vez que miro en la Escritura y voy observando la obra de Dios, a mí me da como una cosa que si yo estuviera más muchacho. No sé, una vez rompí las tablas de una plataforma. Las plataformas eran de madera, y yo dije amén con tanta alegría que se rompió la tabla que estaba debajo de mis pies. No vaya a hacerlo usted, podría sufrir de los riñones. No se vaya a poner a zapatear ahí, porque le puede dar un problema a los riñones. Pero así era yo cuando estaba un poco más muchacho que ahora. Me emociona pensar en esto: el Evangelio, la iglesia, el poder de Dios, la gracia de Dios. Hermano, a través de la historia han habido ataques contra el Evangelio y ataque contra los servidores de Cristo, ataque contra el que le sirve a Dios, ataque armado, ataque desarmado, ataque del diablo, ataque de las tinieblas, ataques al hogar, ataques a la economía, ataques a la salud. Pero por más que hayan habido ataques de todo tipo contra el Evangelio y contra los que le sirven al Señor en el Evangelio, nunca
nunca, nunca, nunca el diablo ha podido detener el poder de este evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. Ni lo puede detener, ni lo podrá detener. Ni ahora, ni después. El Señor Jesucristo es el Señor, entiéndalo. Él es el Señor. Él es el Señor de nuestra salvación, pero es el Señor de todo el universo también. No solamente es el Señor mío, no solamente es el Señor de la iglesia, es el Señor de todos. Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se tendrán que doblar todos, todos, hasta los que hoy quieren el poder, que tienen el derecho a anhelar el poder mientras les dure los últimos segundos de la historia de la raza humana. Ahora aquí, antes que venga el Señor Jesucristo, tienen el derecho a pelear como sea. Están peleando por el poder con bombas, están peleando por el poder con ametralladoras, están peleando por el poder con subrepticios jurídicos, peleando por el poder en el mundo entero, con espadas, con bombas, con lanzas. El uno quiere acabar con el otro y quieren echar en una licuadora a los demás seres humanos. Tantas cosas hablan las malas lenguas. Tienen el derecho a anhelarlo, a luchar por él, pero les cuento, si acaso usted está en el poder económico o judicial, o está en el poder de gobierno, aproveche bien lo que le quede, porque mi Señor Jesucristo ya viene. Se le va a acabar todo lo que tiene de poder, porque el poder real es de mi Señor. Es un mensaje para los que me oyen y me ven. Si usted tiene esa posición de poder, mire a ver qué hace con ella. Aunque yo le quiero dar una recomendación. Si usted está en una posición de poder, entre comillas, todavía no ha conocido el poder de verdad, más le vale que entregue su vida a Cristo Jesús, porque ya se acerca el momento. Si usted lo cree, se acerca, y si no lo cree, también se acerca. Y el Señor Jesucristo va a venir y va a reorganizar toda esta situación que tenemos en este mundo, que no, como digo, alguien no se le encuentra ni cabeza, ni pies, ni cola, no se le encuentra nada. Este mundo es una sola maraña de problemas. No se preocupe, amiga y amigo, el Señor Jesucristo va a venir y se va a acabar toda esa basura. Se va a acabar todo eso. Así que gloria a Dios. Bueno, volvamos, aleluya. Uno se inspira, ¿cierto? Volvamos al asunto aquí un poquito geográfico. Entonces ya estamos hablando, a ver, dígame de qué hablamos ya. ¿Dónde iniciamos? En Jerusalén. ¿A dónde seguimos? A Samaria. Después nos fuimos al África, Etiopía. Después al Golfo Pérsico, ¿cierto? Arabia. Después a Damasco, en Siria. Después a Cilicia, en Turquía. Y ahora nos encontramos en Chipre. ¿En dónde más? En el Líbano. ¿En dónde más? En Egipto, que también es África. O sea, en un abrir y cerrar de ojos en términos de la historia, este evangelio del Señor Jesucristo de una manera contundente va arrasando fronteras y arrasando barreras, y el Señor manifestando su poder y encontrando quien le sirva a Él en cualquier parte del mundo. Cuando usted quiere seguir ya y continuar, entonces usted encuentra en el capítulo 13
de ese libro, encuentra que sale el primer viaje misionero desde este nuevo centro misionero. Ya un viaje misionero organizado, porque los otros fueron viajes misioneros espontáneos. ¿Qué quiero decir yo cuando se dice espontáneos? Que no se organizó, que no se dijo, que no se escogió a quién, que nunca nadie puede darse el mérito de decir, bueno, ahí estaba fulano, sutano y decidieron tal cosa. No, eso fue así espontáneo. Una persecución, el uno corre para allá, el otro corre para acá, bum, 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 bum. El Señor era el que estaba y todavía está a cargo de la predicación del evangelio. Pero ahora en el capítulo 13 aparece una cosa más organizada. Dice, habían profetas y maestros en una ciudad que se llamaba Antioquía de Siria, que cerca de Alepo, cerca de donde hoy queda Alepo, cerca ya del Mediterráneo, en Siria. Y desde allí se organiza ahora, porque el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Y entonces ellos llegan otra vez a Chipre y de ahí pasan a unas regiones que están todavía en lo que hoy es Turquía, y hacen la obra del Señor en ese sector y regresan. Después aparece el segundo viaje misionero y se extienden un poquito más allá y cruzan ya de Turquía y entran en lo que sería hoy la Europa oriental. Y aparece Grecia, y aparece Corinto, y aparece las regiones de Filipo. ¿Se acuerdan de Filipo? ¿Cuántos se acuerdan de Filipos? ¿Por qué se acuerda de Filipo usted? Ah, un carcelero. ¿Y por qué había un carcelero? Porque había un encarcelado, ¿cierto? ¿Y cuál era el encarcelado? Pablo. ¿Y por qué habían encarcelado a Pablo? Porque estaba predicando el evangelio. Ah, ahora sí, estamos bien de historia, señores. Aparece Filipo, aparecen todos esos lugares. Y luego usted encuentra a estos hombres de Dios hablando de este evangelio y de esta palabra. Pero yo quiero decirles, lo que yo le estoy mencionando es solamente la parte del registro que tiene que ver con la historia misionera del apóstol Pablo, porque por alguna razón que solamente Dios sabe, estos capítulos a partir del 11 en adelante, Dios los dedicó para que la historia de la obra misionera se centrara en lo que hizo el apóstol Pablo en ese sector desde el Medio Oriente hacia Europa. Porque la otra parte que no aparece acá, aparece relatada en la historia secular. Porque al mismo tiempo que se estaba haciendo la obra desde el Medio Oriente hacia el Occidente, también se estaba haciendo la obra desde el Medio Oriente hacia el Lejano Oriente. De tal manera que el apóstol Tomás llegó hasta la India. Y si usted quiere tener una idea hasta dónde llegó el evangelio, entonces lea esto y verá que es sencillo. Capítulo 2, libro de los Hechos. Verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Voy a resumirles eso. Irán, Irak, Afganistán y todos esos sectores que antes se llamó los medos y los partos, los persas. Luego habla Judea, Capadocia, Ponto y en Asia. Todo eso es las regiones del Asia Menor, ubicadas en el término de lo que es Turquía. Luego, Frigia y Panfilia, también hacia esas regiones, buscando todo lo que tenía que ver hacia el occidente. Pero luego se va abajo, dice Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene. Romanos, o sea,
el registro de los viajes misioneros que se hacen allí a partir del capítulo 13 son los del apóstol Pablo. Pero realmente la historia secular dice que, gracias al Señor, porque así es, se regó como un estallido de pólvora la predicación del evangelio, no solamente hacia Europa, sino Europa, África en el norte y Etiopía buscando hacia el centro del África, y luego se fue hasta el lejano oriente y llegó hasta la India. Todo eso en vida de los mismos apóstoles. Todo, Irán, Irak, Afganistán y toda esa cantidad de países que terminan en tan. Usted ha oído Afganistán, Turkmenistán, y todos esos países que conformaban ese gran imperio de Mesopotamia, de los medos, de los partos y de los elamitas. Por todo eso, porque hubo gente que se convirtió a Cristo en el día de Pentecostés y eran de allá, y esos regresaron a su tierra y esos allá siguieron predicando el evangelio. Entonces no hay los registros acá de todos esos viajes, sino los registros acá son los registros de los viajes del apóstol Pablo a partir del capítulo 13 hasta que se termina el libro de los Hechos. Pero mientras se realizaban todos esos viajes, habían muchos otros cristianos realizando todos los otros viajes. O sea, dicho en otras palabras, África, Asia y Europa fueron alcanzados al mismo tiempo con la predicación del evangelio, incluyendo a España. Dicen los anales de la historia que llegó muy rápidamente a Inglaterra. O sea que en el primer siglo, dice la historia literalmente, que todo el mundo conocido fue alcanzado por el evangelio. Todo el mundo conocido. El mundo conocido que se componía de Europa, del África y del Asia, desde el Mediano Oriente, desde el Medio Oriente hasta el Lejano Oriente, en el primer siglo. Ahora ya miramos eso, y no es que no haya más para decir, pero yo les dije que queríamos mirar, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, pastor? Pues un poquito. Porque ahora ustedes y yo somos los que estamos aquí. El apóstol Pablo ya está con el Señor, el apóstol Pedro ya está con el Señor, el apóstol Juan ya está con el Señor, el apóstol Tomás, que llegó hasta la India, ya está con el Señor, el eunuco que era ministro de Hacienda en Etiopía ya está con el Señor, los hermanos que eran de Cirene y de las otras regiones de Egipto que eran más allá, y otras regiones de África que dice más allá de Cirene, está hablando de los países del norte del África. Cuando ellos dicen y de las regiones del África más allá de Cirene, se estaban refiriendo a Libia, a Tunisia, a Túnez y a Algeria y otros países del norte del África, que eran los que tenían más contacto en términos comerciales, y por eso era donde más rápido llegaban las cosas. Ahora estamos nosotros. Vamos a ver, hablemos del movimiento misionero mundial. Un poquito. ¿Ya? ¿Está listo? Comenzamos en una isla llamada Puerto Rico hace 51 poquito de años, como 54, 55, yo nunca tengo la cuenta exacta en mi cabeza, pero un poquito más de 50 años. Comenzamos en Puerto Rico, pasamos a Colombia. Se ha llenado toda América. El pastor Benito Green, nosotros estamos en comunicación con los pastores interesados en todas estas funciones, y el pastor Benito Green me escribió, yo le escribí y me dijo: pastor, ya vamos para Alaska otra vez con mi esposa, porque vamos para dejar establecida ya la obra en Anchorage, Alaska. En Alaska. Habrá que ponerse un pequeño, ¿cierto? Como un gorro o algo, alguna chaquetita que le aguante el frío a uno, un par de guantecitos, doble par de medias, y a predicar el evangelio. Gloria al nombre del Señor.
Todos los países de América, por la gracia de Dios, están cubiertos dentro de esta obra del movimiento misionero mundial. Todos. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, todos. Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, y luego aquí los países esos pequeñitos que están ahí arriba, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, también están cubiertos. Luego el Señor nos ha llevado a Europa. Les voy a decir algunos de los que así sin mirar, porque aquí usted encontrará aquí los países que están reportados oficialmente. Le digo que algunos países no estarán nunca reportados por razones que el Señor sabe, pero aquí están reportados en la segunda página, esta partecita verde que ahí estarán reportados los países donde está la obra. En Europa estamos en España, Portugal, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Dinamarca, en Italia, en Hungría, en Grecia, etcétera, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, los países escandinavos. Bueno, y no le puedo decir más nombres porque todos no los tengo aquí en la cabeza. Y luego estamos en el Medio Oriente. El Señor nos ha llevado otra vez a las raíces. Tenemos iglesias en Israel otra vez. Iglesias del movimiento misionero mundial. Allá en Israel, sí señor, aunque a usted le parezca extraño, sí. Allá tenemos iglesia del movimiento misionero mundial. Allá donde comenzamos, allá volvimos a dar. Gloria al nombre del Señor. Levante las manos y dele gloria a Dios. Esto no comenzó como movimiento misionero mundial porque la iglesia en el comienzo no tenía estos nombres. Era la iglesia del Señor Jesucristo. Pero allá comenzamos nosotros porque somos iglesia del Señor Jesucristo. No somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo entero. Pero el Señor a nosotros también nos ha llevado hasta allá. Y por el Oriente Medio también nos ha llevado. Por el Golfo Pérsico también nos ha llevado. Tenemos iglesias en Kuwait, tenemos iglesias en Omán, tenemos iglesias en varios lugarcitos de por ahí del Oriente Medio. En el África también nos ha llevado el Señor en el África. Tenemos iglesias en Guinea Ecuatorial, tenemos iglesias en Gabón, tenemos iglesias en Camerún, tenemos iglesias en Ghana, tenemos iglesias en Nigeria, tenemos iglesias en Costa de Marfil, si no me equivoco, tenemos iglesias en varios países de por ahí del centro del África, gloria al nombre del Señor. Y nos ha llevado también al resto del Asia. Ustedes ya saben, tenemos Japón, tenemos Filipinas, tenemos Myanmar, tenemos Malasia, tenemos India, tenemos Nepal, tenemos Sri Lanka, bueno, una cantidad de países que tenemos por ahí en el Asia. Y a Oceanía también el Señor nos ha llevado a Oceanía y ya se está abriendo la obra en Nueva Zelanda. Porque tenemos iglesias en Australia, se está abriendo la obra en Nueva Zelanda. Y el Señor sigue abriendo puertas todos los días. En este viaje uno de los pastores con los que estuve me dijo: pastor, ¿me quiere acompañar en el mes de septiembre? Digo, ¿por qué? ¿Para dónde va? Me dice, voy para 2 países en el África, voy para Uganda y voy para Kenia. ¿Me quiere acompañar? Digo, eso no se lo puedo decir yo. Tengo superiores, tengo quien me dirija, pero lo que interesa no es quién está yendo, lo que interesa es que el Señor está haciendo. No necesariamente tengo que ir yo. Lo que yo le estoy refiriendo hoy es para que usted tenga un panorama de lo que la obra de Dios, en este caso nosotros como Movimiento Misionero Mundial, que somos parte de la obra de Dios en el mundo, el Señor lo está haciendo también con nosotros como Movimiento Misionero Mundial. El Señor nos está llevando a países que nunca nos hubiéramos imaginado. Estamos otra vez en Grecia, fíjese. Ahí no dice Grecia, ahí dice Grecia. Atenas, bueno, ya estamos. Estamos volviendo a las raíces. ¿A usted no le suena eso a algo?
Le hago una pregunta, ¿a usted no le suena eso a algo? No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Hay unos peces que se llaman salmón. Y ese pez nace por allá y luego baja y se cría no sé en dónde. Por allá. Es un pez de aguas heladas. Pero cuando el salmón ya está grande y en edad de reproducirse, entonces comienza otra vez a recorrer el mismo camino hacia atrás. No se sabe qué lleva por dentro. Los científicos dicen no se sabe, pues estudian como todas las cosas, pero él busca el lugar donde nació para ir a reproducirse otra vez. Y allí es donde usted verá en esos documentales los osos que están por allí esperando en esa época que ya esos salmones están grandes, gordos y están en edad de reproducción, van camino hacia allá para reproducirse. Y la mayoría, pues parece que es su último viaje. Ya usted ahora me está entendiendo, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor nos está llevando otra vez a la iglesia? Al mismo lugar y los mismos lugares donde esto comenzó y nos reprodujimos y todo eso, a los mismos países, a los mismos lugares. Ya no el apóstol Pablo, sino ahora el hermano fulano, la hermana fulana, el hermanito fulanito, el otro hermano, aquel pastor llamado así, aquel otro llamado allá. ¿A usted no le suena eso a algo? ¿No le parece a usted que estamos en un momento crucial para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, en esta obra del Señor, en esta obra de predicar el evangelio, en esta obra de llevar las buenas nuevas de la salvación? Ya estamos otra vez en los mismos sitios donde se comenzó. Estoy hablando de nosotros como movimiento misionero mundial, no estoy hablando de las demás misiones, porque hay muchos más que Dios también ha llevado. Pero estoy respondiendo por lo que yo puedo hablar. Estoy hablando de nosotros. Dios bendiga todas las demás misiones y todos los demás predicadores y todos los demás hijos de Dios que en cualquier lugar del mundo sienten la misma carga, sienten el mismo llamado, sienten la misma bendición y también han logrado, hermanos, poner su vida al servicio del Señor. Pero nosotros no podemos quedarnos atrás. Nosotros somos parte de todo esto y a nosotros el Señor nos está hablando en esta mañana. ¿A cuánto les está hablando el Señor en esta mañana? El Señor nos está diciendo que con su poder, después de 2000 años, con su poder, después de 2000 años de historia, el Señor nos está volviendo a ubicar en los mismos sitios donde nacimos como iglesia del Señor Jesucristo. Lo cual quiere decir que estamos en un momento crucial. No descuide su vida espiritual, no descuide su caminar con Cristo, no se deje doblegar por los ataques del enemigo, ni se crea el diablo que va a lograr detener esta predicación del evangelio, ni se crean los demonios que van a lograr detener esto, ni se crean los grupos armados, ya sean religiosos o políticos, que van a lograr detener esto. Sí, podrán haber muertos, podrá derramarse la sangre de los hijos de Dios, pero el evangelio no lo detiene nadie. Así lo que decía la abuelita aquella que se asustó el día aquel que yo les conté a ustedes la historia. Un día aquí en nuestro país, en un lugar específico, donde un jefe de esos grupos armados que siempre han estado en contra del evangelio, ¿sí? Y tenían el control de la zona y le habían dicho al pastor: usted se va o se muere, se va o se muere. Y ese día el pastor no se había ido y llegó el jefe del grupo armado, entró al lugar, subió allá, le quitó el micrófono al pastor
tiró el micrófono, sacó su cuchillo porque le pareció que era mejor al estilo ISIS. Porque ellos usualmente, pues, sí, aquí en nuestro país ha sido muy usual, sí, pero él le pareció muy elegante hacerlo al estilo ISIS. Entonces sacó su cuchillo y le había puesto eso. Ellos saben cómo hace una llave al pastor, lo tenía así, sacó su cuchillo y se lo puso al cuello al pastor. Yo se lo había dicho, no quedó ni un hermano en la iglesia. No es que fueran cobardes, es que somos humanos. No quedó uno en la iglesia. Los hermanos en su angustia, en su terror. ¿Quién quiere mirar cómo le quitan la cabeza al pastor? A ver, ¿usted le gustaría quedarse para mirar cómo le quitan la cabeza al pastor? Ya lo tienen ahí. ¿Cierto que no? Eso es feo. Mejor se va uno, ¿cierto? Se fueron todos corriendo. Pero quedó solamente una ancianita que no pudo correr. No es que no quería correr, sino que no pudo correr. Ya no podía correr. Y la ancianita, al ver que le tocaba ver, porque quedó, imagínese, bien ancianita y con el ataque de nervio y todo, ¿cómo se pone usted? Ella iba a decir algo, alguna cosa, ay, piedad o cualquier cosa, pero cuando ella abrió la boca, lo que dijo, ay, poder en la sangre de Cristo. Fue lo único que pudo decir la anciana, porque imagínese, hermanos, es que una cosa es usted aquí riéndose, porque usted tiene el derecho a reírse ahora. Ahora. Usted hubiera estado ese día, no se ríe. Se lo aseguro que no se ríe. La hermana anciana, hija de Dios, pues yo no, ella quién sabe qué más iba a decir, pero cuando abrió su boca, a uno siempre saldrá lo que haya por dentro de uno, hermano. Hasta en un susto. Y cuando la ancianita dijo, ¡ay! Poder en la sangre de Cristo. Dicen que fue como si a este hombre le hubieran pegado con un bate por la cabeza, por aquí por la frente. Él tenía al hermano así sujetado y tenía el cuchillo aquí. Pero dicen los hermanos del testimonio, cuando la ancianita dijo, hay poder en la sangre de Cristo, es como si le hubieran pegado al hombre al jefe de ese grupo, lo hubieran pegado por aquí, por la frente. Porque el cuchillo salió a volar y él salió cayó por allá atrás de la plataforma tirado en el piso. Y en ese momento que al hombre le pegan ese golpe, ¿quién se lo pegó? Yo no sé, usted se podrá imaginar, ¿cierto? ¿Quién es el que tiene el poder para pegarle un coscorrón a uno? A ver. Le pegó ese golpe, ¡bum! Y lo tira allá, pero al pastor le pegó un golpe de poder. El pastor sintió el poder de Dios. Usted sabe cómo es cuando ¿a cuántos les ha pasado que de repente le ha caído? ¿Cuántos les ha caído alguna vez el poder de Dios sobre su vida? ¿Cuántos quiere que vuelva a caer sobre usted? Diga, Señor, yo quiero tu poder. El pastor le cayó el poder de Dios. Y el pastor, en vez de correr para huir, el pastor corrió hacia donde estaba el hombre, tirado en el piso. Él dijo, ¿quiere entregar su vida a Cristo o quiere que el Señor lo mate? Porque una cosa es usted y otra cosa es el Señor en usted. El hombre allá tirado en convulsiones. ¿Quiere entregar su vida a Cristo? ¿Quiere que ore por usted? ¿Se va a arrepentir? ¿Qué más podía hacer? ¿Le tocaba? Ni se crea el diablo ni los demonios que van a lograr detener el evangelio. Nunca han sido capaces y nunca serán capaces. Y cuando venga el Señor Jesucristo, noticia, cuando venga el Señor Jesucristo, usted que no cree también le va a tocar doblar esto, vea. Rodilla a tierra. Si le gusta le va a tocar, y si no le gusta, peor para usted, también le va a tocar.
Y esta boquita le va a tocar moverse para decir: Jesucristo es el Señor. Nadie podrá detener. Usted y yo somos participantes de esta gloriosa bendición. Usted y yo tenemos el privilegio de anunciarle a este mundo perdido la verdad del evangelio de Cristo Jesús, la verdad del poder de Dios. Aunque hayan pasado situaciones, accidentes espirituales, aunque usted me diga algún día: no, pero yo he visto gente que era creyente y que no sé qué, y que no me gustó lo que hizo. No me importa. ¿Usted lo ha visto? Yo he visto más que usted, señores. Tengo más de 50 años en este camino. Le entregué mi vida al Señor cuando yo tenía escasamente 5 años de edad. Mi padre fue pastor hasta que no pudo más por causa de la edad. Todavía vive, pero ya no es pastor. Y quiere venir aquí. Me dijo: yo quiero ir, hijo, a ver cómo está la iglesia. Yo le dije: un día esto lo traigo. Ya tiene 88 años. ¿Quiere venir a ver cómo está esto? Me dijo: yo quiero ir a ver cómo está la iglesia. Yo le dije: yo sí, estoy esperando a que acabemos de acomodar ciertas cosas y lo voy a llevar en el nombre de Jesús. Y el Señor, ojalá el Señor nos conceda esa petición y le dé la vida. Yo soy hijo de pastor, tengo más de 50 años. Yo he visto cosas con estos 2 ojitos de esos que usted dice que no ven. He visto cosas, sigo viendo cosas. No me importa lo que haya visto, le tengo la mejor razón. El Señor Jesucristo es el Señor, y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el que espera en el Señor jamás será avergonzado. Nunca serán avergonzados los que en Él confían. El Señor rompe las cadenas, el Señor quebranta los yugos, el Señor destruye el poder de las tinieblas, el Señor vuelve pedazos todo poder del diablo, el Señor rescata del hoyo nuestra vida, el Señor sacia de bien nuestra boca para que nos rejuvenezcamos como el águila. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Usted no se va a caer. Usted, por más que se fatigue, no se va a quedar en el piso. El Señor le va a dar nueva fuerza. El evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios en este día. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de Cristo sigue rompiendo cadenas. El evangelio del Señor sigue siendo lo que usted y yo necesitamos. Ya lo tenemos, pero todavía lo necesitamos. Gloria a Jesucristo. Si usted quiere decirle al Señor algo acerca de esto, de involucrarse, de ser útil, no sé, cualquier cosa que usted le quiera decir. Tal vez usted nunca pueda ir a Arabia, tal vez usted nunca pueda ir a Turquía, pero ahí donde está usted dice: Señor, no creo que pueda ir a ninguna parte, pero aquí está mi vida. Así no vaya a ninguna parte, estoy dispuesto a cruzar la calle, estoy dispuesto a ir a la acera de al frente para decirle a alguien de este evangelio que es poder tuyo. Estoy dispuesto a hablarle al vecino, estoy dispuesto a hablarle a la vecina, estoy dispuesto a ir, Señor, en la escuela, a decirle a mi compañero, al compañero de trabajo, en la universidad. Estoy dispuesto. Si usted quiere decirle algo así al Señor, póngase de pie y dígaselo.